Accedimos en exclusiva a una investigación policial gracias a la cual fue posible capturar a un peligroso homicida en serie internacional. Este sujeto se ocultó en Chile por 11 años usando una identidad falsa y estableció relación con una joven universitaria a la que finalmente asesinó. El reportaje es de Guillermo Toro. Fue un caso de connotación nacional. María Isabel sale de la casa con la intención de juntarse con una expareja, que la mamá conocía como Yaroslav González. ¿Cómo le decían? La bestia. Estaba yo caminando y me habló un amigo, me dijo, te están funando, weón. Y le dije, ¿cómo? ¿Qué onda? Acabo de ver tu foto de perfil. ¿Qué fue lo que ocurrió la noche del 23 de diciembre del 2020 en este edificio? La Fiscalía solicitó que equipo especializado de la Brigada de Homicidios concurriera hasta un departamento por cuanto personal de la Brigada de Ubicación de Personas al interior de un closet encontró a una mujer fallecida. ¿Cuántos años va a estar esta persona tras las rejas? 40 años en Chile. El crimen contra la joven María Isabel Pávez tiene un responsable. Un sujeto de nacionalidad mexicana conocido en Chile como Igor Yaroslav González, apodado en México como La Bestia. Un hombre que primero fue amigo y luego pareja de su futura víctima. Ellos ya habían terminado, pero porque yo le pregunté, le dije, pero hija, ¿y lo sigues visitando? Entonces ella la verdad es que le daba como pena el que él estuviese tan solo. Yaroslav vive junto a unos amigos en un departamento de calle San Pablo. Solo María Isabel conoce su nuevo lugar de residencia. Como había ido otras veces, para mí no fue algo como que, ay, y se fue para allá, qué raro, o le irá a pasar. No. Es jueves 17 de diciembre. La joven estudiante de segundo año de obstetricia salió desde su casa en la Florida cerca de las 2 de la tarde en dirección al domicilio del mexicano. Era un fin de semana largo. Entonces la Mari tendría que haber llegado el día sábado en la noche o a más tardar el domingo en la mañana. Pero María Isabel no regresó. Su madre, preocupada, la contacta por WhatsApp. Ella el día viernes me había dicho a través del celular, por mensaje de que su celular se le había, no sé, le había caído agua, no funcionaba, no sé qué. Hola mamá, mi teléfono está malo. ¿Me puedes transferir para comprarme otro celular? No puedo mandar audios, el micrófono no sirve. El imputado, haciéndose pasar por María Isabel, le pide dinero a doña Lorena. Y doña Lorena transfiere justamente la suma de 200.000 pesos. Por la supuesta falla celular. Exactamente. Yo le dije, ya aprovecha, cómprate un celular y todo. Supuestamente ella lo iba a retirar el día sábado. Y ahí me dijo, mamá, mira, tengo poca carga, no me queda carga, así que ahí veo qué hago, cómo me comunico y todo. Y de ahí ya no supe más de ella. Familiares y amigos, desesperados por tener información de la joven, realizan la denuncia por presunta desgracia. La Brigada de Ubicación de Personas de la PDI comienza a investigar. En horas de la tarde, 22 de diciembre del 2020, cuando llega la mamá de María Isabel Pávez Zamora. Y la mamá la describe como una joven universitaria, normal, muy de casa, muy preocupada actualmente de sus estudios y que eventualmente mantenía esta relación con esta persona que te indiqué. No solo eso, el último antecedente que maneja la madre es que María Isabel salió de casa para ver al mexicano. El foco de la PDI apunta en esa dirección. Hacemos una línea de tiempo desde el último minuto que se le ve
desde el último punto de avistamiento, que técnicamente es como se determina, el lupa, y de ahí hacia atrás empezamos a reconstruir la vida de esta persona. La madre logra conseguir el teléfono del imputado, lo llama y él señala que la última vez que vio a María Isabel fue entre el 11, una vez dijo el 11 de diciembre, después cambió la fecha al 14 de diciembre del 2020. Relato que no coincide con la verdadera cronología de los hechos, ya que María Isabel estuvo con él 3 días más tarde, jueves 17 de diciembre. Entonces él decía, no tengo idea. Entonces yo, ya, necesito que tú hables con el comisario de la PDI porque me está preguntando cosas y necesito que le des los datos. Se muestra en un principio muy llano a cooperar. De hecho, se le pide un domicilio para poder ser entrevistado personalmente e indica un domicilio en la comuna de Puente Alto. Un equipo nuestro va a esta dirección donde se establece que ya no vivía ahí, que sí lo hizo, pero muchos años atrás. Por lo mismo se insiste al teléfono y de un momento a otro ya dejó de contestar las llamadas. Igor Yaroslav desaparece. María Isabel tampoco es ubicada. La policía comienza a georreferenciar los celulares de ambos. Se utilizaron diversas herramientas investigativas y una de esas fue el tema de las antenas telefónicas, los que eventualmente lo ubicaban en el centro de Santiago. El recorrido realizado por María Isabel para llegar al departamento de su expareja dejó una huella para la policía. Esta pista mostraba a grandes rastros parte del camino tomado el día de su desaparición. La angustia se arrastra por 5 días y de María Isabel no hay información, pero su celular continúa dando movimientos. Todo indica que la joven ya no es quien usa el dispositivo, sino que es Igor Yaroslav González. ¿Pensó en algún minuto en que estaba hablando con esta otra persona? No, porque me escribía de la misma forma que nos comunicábamos con la Mari. La Mari rara vez me decía mami o mamá, siempre me decía Lore. Excepto cuando ella necesitaba algo, me decía mamita y yo cachaba el tiro. Pero siempre me decía Lore o las palabras que usaba eran las de ella. Entonces no, como que no dudé. O sea, esta persona en todo minuto trató de desviarse de la investigación. Así es. Es por eso que un equipo se dispone en la casa de María Isabel con la intención de recabar información de las cosas que ella tenía ahí. Se logra obtener acceso a una tablet que María Isabel tenía en ese tiempo, donde se obtiene un perfil de Instagram. Y además había una fotografía de una puerta de un departamento y un balcón. Este balcón, lo característico que tenía era que podíamos visualizar la torre de Telefónica. Con el celular de la joven apagado y la red social bajo análisis, existe una nueva dirección por empadronar. Funcionarios de la Brigada de Ubicación de Personas acuden al edificio que aparece en Instagram en búsqueda de más información. Una vez en el lugar es un conserje el que nos da la alerta de que en ese edificio se había tomado esa fotografía. Y al consultar por una persona de origen mexicano, da cuenta que sí, efectivamente, tiempo atrás había vivido ahí un ciudadano mexicano, que coincidía con la fotografía que nosotros teníamos de Yaroslav. El conserje entrega los datos del propietario del inmueble que arrendó el sujeto alguna vez. La policía lo contactó y este indicó que el hombre mexicano había abandonado su departamento para trasladarse a otro de calle San Pablo, lugar donde se dirigió María Isabel. Llegamos al departamento. Al llegar al piso, que era el piso 9, se siente un olor muy particular. Golpeamos la puerta, nos recibe una persona a quien nos permite el ingreso, obviamente, al departamento, y el olor era mucho más fuerte. Le preguntamos por Yaroslav y por María Isabel, y él señala que Yaroslav hace aproximadamente una semana se había ido de la casa y que a María Isabel no la había visto. El sujeto había escapado, pero las cámaras de seguridad registraron su llegada junto a María Isabel el día 17 de diciembre. También las del día siguiente, cuando abandonó solo el lugar, lo que no concuerda con la ruta georreferenciada del celular de la joven.
El celular de la víctima sale de su domicilio el día 17 a la 1 de la tarde en la Florida. De ahí se desplaza hacia una antena cercana al domicilio justamente del imputado en San Pablo. De ahí se queda hasta el 18. El 18 se desplaza a otra antena cercana del terminal Turbus. Y de ahí vemos que se desplaza nuevamente justamente a la ruta 68 y ahí se desconecta. ¿Dónde está María Isabel? ¿Por qué su celular aparece en otra parte si el video registra que el mexicano abandonó solo el edificio? Perdón. La verdad es que para mí en cualquier momento ella va a llegar. Entramos a la habitación y al entrar nos encontramos con un indoor de marihuana. Y en el closet, envuelta en frazadas, se observa una mujer que coincidía con las características de María Isabel. Todo el mundo dice que uno aprende a vivir con esto, pero creo que soy mala alumna porque no siento que esta situación me rompió la vida. María Isabel Pavés estuvo desaparecida 6 días. La Brigada de Homicidios Metropolitana se sumó en la investigación, conocer la causa de muerte de la joven y dar con el paradero del responsable del asesinato el nuevo objetivo de la policía. Este es un sitio de suceso que ya había sido trabajado de forma externa por parte de la Brigada de Ubicación de Personas. La víctima mantenía una única lesión a nivel cervical, sin otros signos de defensa o algún otro tipo de lesiones diferentes a la ya indicada, y que esta a su vez tendría una directa relación con su causa de muerte, la que correspondería a una muerte por una herida cortante a nivel cervical. Nosotros situamos que el delito ocurre el 17, en horas de la noche, tarde en la noche. Y esta persona limpia el sitio del suceso, porque el sitio del suceso, el dormitorio estaba limpio. En el dormitorio, detectives encontraron especies personales de la joven, además del arma homicida. También un pasaje con destino a la ciudad de Arica, pero las restricciones sanitarias de la pandemia impidieron que el sujeto abordara el bus. Era un turbús en que se pedía justamente que uno tuviera el pase para poder salir justamente durante la pandemia. Y tenía a las 23:45, si mal no recuerdo, pasaje para Arica, o sea, no lo habríamos encontrado. La policía busca a Igor Yaroslav por todos lados. Al no poder subirse al bus con destino a Arica, toma uno pirata en la ruta 68 rumbo a Valparaíso. Y él siempre se había presentado ante todo el mundo como Igor Yaroslav González, se le conocía así. El tema es que después, al empezar a buscar justamente con el gobierno de México, a esta persona nos damos cuenta que no existe. ¿Quién es entonces este sujeto? Ahí comienza a escribirse un nuevo capítulo en esta trama criminal. El verdadero nombre de Igor Yaroslav es Carlos Humberto Méndez González, sujeto de 38 años que es intensamente buscado en México hace más de una década por otro crimen. Mi hija perdió la vida a manos de Carlos Humberto Méndez González el 9 de abril del 2009. Después que despedimos a la María en el cementerio, nos llegó como por las redes, de que a este tipo lo estaban buscando porque en México había hecho algo similar. Humberto Méndez González fue novio, pareja de mi hija, aproximadamente un año antes de que sucedieran los hechos en el 2009. Carlos Humberto Méndez González asesinó a Itzel, de 17 años, en la ciudad de Aguascalientes, México, y con un cuchillo le dio muerte, de la misma forma como lo hizo con María Isabel. Estábamos llevando el seguimiento del caso con la Policía Ministerial, sin, la verdad, ningún avance que por lo menos nos hiciera suponer dónde estaba Carlos Humberto Méndez González. Mi hija me llama, me manda un mensaje por el WhatsApp y me dice: papá, ¿reconoces a esta persona?
y entonces me envía imágenes, screenshots del Facebook, donde aparecía el reporte del extravío de María Isabel y el probable asesinato de ella a manos de Carlos Humberto. La DH se encuentra que existía una alerta roja de Interpol, una orden de detención justamente expedida por México, por Aguascalientes, donde era buscado por el delito de femicidio respecto a una joven también. Estaba yo caminando y me habló un amigo, me dijo, te están funando, weón. Y le dije, ¿cómo? ¿Qué onda? Acabo de ver tu foto de perfil. Se nos informa por parte de las compañías telefónicas de que la conexión IP del perfil de Instagram de María Isabel Pavés se habría conectado el día 20 de diciembre a un domicilio en la región de Valparaíso. Carlos Méndez volvió a dejar pistas de su paradero. El rastro digital sitúa el IP del celular de la joven en una residencial de calle Yungay, en Valparaíso. Nosotros empezamos a pedir a todos los retenes justamente ayuda para que esta persona no saliera del país. La policía cerraba el cerco en torno al homicida serial. Ubican la señal IP del teléfono en otra residencial a pocas cuadras de su primera guarida. En Avenida Argentina se le detiene al interior de la residencia. Él sale de esta habitación y ahí en ese momento que es identificado por los funcionarios y evidentemente detenido. De ahí justamente es trasladado a Santiago para proceder a formalizarlo. Yo sé que una disculpa no puede remediar nada. Yo quiero pedir un perdón a la familia y a la madre. ¿Y cómo le decían? La bestia. Pero yo creo que es más que eso. Más que eso, porque es ofender a las bestias. Yo creo que los animales, ni siquiera ellos se comportan así. O sea, tú no puedes, no sé en qué cabeza cabe hacerle ese daño a una persona que ha sido tan buena contigo. Esos mensajes de WhatsApp yo los contesté, pero sinceramente no estaba pensando, no tenía las cosas claras. Las pruebas en su contra fueron demoledoras, a lo que se sumó su pasado criminal en México. Resolvió por unanimidad condenar a Carlos Humberto Méndez González del cargo de autor del delito de femicidio en grado consumado cometido en perjuicio de María Isabel Pavés Zamora. ¿Cuántos años va a estar esta persona tras las rejas? 40 años en Chile. México solicitó la extradición, pero esta solo se podría concretar una vez que el sujeto cumpla su condena en Chile. Pues fueron 11 años sin saber absolutamente nada del sujeto. De hecho, no había grandes cambios, si acaso algún cambio en el pelo, pero el uso de lentes y el aspecto físico no habían cambiado en absoluto. Una investigación compleja a cargo de la Fiscalía Oriente junto a las brigadas de ubicación de personas y de homicidios de la PDI, que permitió la captura de un asesino serial internacional. La clave fue la efectiva reacción ante una denuncia por presunta desgracia. Las personas deben acercarse a una unidad policial a hacer la denuncia por presunta desgracia y nadie les puede decir que tienen que esperar X cantidad de horas para hacerlo. La captura y condena de este homicida serial no traerá de vuelta a sus víctimas, pero sí algo de consuelo a sus familiares gracias a la acción de la justicia. Carlos Méndez González, conocido como Igor Yaroslav en Chile y apodado La Bestia en México, ya no podrá seguir asesinando.